Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, el día de hoy nos ha salido un evento similar que se llama Tierra de Leprechauns. Hoy les voy a traer una secuencia un poquito rápido y les voy a dejar otra secuencia al final de este video que es similar y pueden aplicar algunos puntos si en su juego les da este mismo patrón. Entonces el día de hoy solamente les voy a dar los números. Disculpen la tardanza, tenía pensado subir este video hace unas 4 horas, pero tuve problemas con el audio. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar. Hoy Master Rey del Coin. Como ya pudiste notar, el evento de hoy es un evento de 15 puntos. Lo que quiere decir que si te da 3 símbolos te van a dar 15 puntos, y si estás en apuestas por 10 te van a dar 150 y así sucesivamente. O sea, se va a multiplicar tu apuesta por 15. Entonces debes tomar en cuenta que esto hará que te pida más puntos la barra, pero también debes recordar que aparte de que es un evento de 15 puntos, de igual manera también te da puntos por todo. O sea, te sale un símbolo, te va a dar 2 puntos, te salen 2, te va a dar 5, y ya cuando te salgan los 3 símbolos ahí en la ruleta te va a dar entonces 15 puntos. Entonces no te halles raro que así de la nada te pida muchísimos más puntos de las tiradas que te va a dar, porque esto en teoría viene siendo lo mismo que los eventos normales. Como siempre, vas a empezar apostando por 1 y vas a girar 55 veces, y cada vez que te dé los 3 símbolos de los tréboles vas a reiniciar la secuencia. Solamente cuando se cumplan las 55 veces por 1 sin que te dé los 3 símbolos vas a subir de apuesta a las apuestas por 10, por ejemplo, y una vez que se cumplan las 15 veces por 10 vas a girar 20 veces por 20. Recuerda que sigue la misma regla y que si te salen los 3 símbolos debes volver a repetir desde las 55 veces por 1, y no importa cuántas veces te los den 1 vas a tener que volver a reiniciar. Pero bueno, entonces luego de las apuestas por 20 seguirían 16 apuestas en 40 y luego 15 apuestas en 80. Solamente si tienes suficientes tiradas vas a utilizar esta apuesta en 100, que serían 12. Ok, así quedaría. Entonces te voy a recomendar que si no tienes muchas tiradas no utilices las apuestas por 100. De igual manera también puede que tengas que hacer unas modificaciones a la secuencia, como por ejemplo ajustar tu ideal, y esto sería cambiar las veces por 1 para que la secuencia te funcione. ¿Por qué digo para que la secuencia te funcione? Porque quizás a ti ya en un determinado torneo, por ejemplo estaba el torneo de doradas, se acabó ese torneo de doradas y en ese torneo de doradas tenías que tirar por ejemplo 60 veces porque 55 no te alcanzaba, te terminabas la secuencia y no te daba los símbolos, entonces tuviste que subir a 60. Entonces digamos que ya luego de que se termine ese torneo de doradas empieza un torneo del Joker. En esta ocasión te está dando ya los símbolos más o menos a las 40, 50. Entonces no vas a tirar 60 o 55 por 1, sino que vas a girar unas 30 veces, 40 por ejemplo. No estoy diciendo que en el torneo del Joker giren estas veces, sino poniéndole un ejemplo de cómo deben ir cambiando las apuestas por 1 según lo requiera la secuencia. Entonces al final de este video vas a encontrar un video que tiene una secuencia similar y tiene una secuencia post, secuencia auxiliar y todo lo demás. Me disculpan por el poco tiempo que le dedico a este video, pero es que realmente tengo que hacer unas cosas. Quise levantarme en la madrugada a grabar, pero no pude, y luego tuve problemas con el audio y todo lo demás. Pero bueno, aquí está la secuencia. Ya más tarde estaré subiendo un directo o otra secuencia, así que manténganse pendientes, suscríbanse si no lo han hecho, denle like al video, compártanlo con sus amigos.